welkom. Vanaf het hoogste punt in Twente, Nederland. Ik ben Sebastian Ortiz en dit is Tankenberg News. Twente, at your feet. Spaanse versie. Hoy celebramos el Día del Rey aquí en los Países Bajos y es de particular importancia para nosotros porque, como sabe todo el mundo, la esposa del monarca de los Países Bajos es de Argentina, de donde también proviene el primer presidente anarquista de la historia, Javier Milei, y el Papa, que en paz descanse, Francisco. Entonces comenzamos con eso, estamos todos eh, compadecidos de la pena de la pérdida del líder de la Iglesia Católica y quisiera también aprovechar para tomar un momento de silencio porque también coincide esto con la conmemoración de la muerte de un amigo muy querido en Costa Rica, Pablo T., a quien esperamos volver a ver en la eternidad, junto con el Papa Francisco. Es también un día de particular importancia porque uno de nuestros más grandes patrocinadores aquí en los Países Bajos, Oscar, es el día de su cumpleaños, así que un saludo a nuestro amigo del canal Oscar. Y comenzamos con algo de noticias. Le pido a nuestro invitado de hoy y colaborador, don Ian Blas, que por favor se nos presente y nos diga qué hay de nuevo. Bueno, yo me llamo Ian Blas, soy argentino y tengo también un podcast, se llama La Economía P2P. Eh, Somos también amigos del podcast donde Sebastián participó varias veces, en el almuerzo gratis. ¿Y qué noticias hay hoy? Traté de buscar noticias como anarcocapitalistas, ¿no? Sí. Yo creo que la principal, por lo menos desde acá, desde Argentina, es que Jesús Huerta de Soto vino para Argentina y estuvo en la televisión junto a Javier Milei. O sea, Javier Milei Yo lo puedo sorprendió. dar fe de que esto es algo históricamente extraordinario. Varias veces solicitamos al señor profesor, doctor y muy buen amigo y hermano en Cristo, don Jesús Huerta de Soto, que participara en No hay almuerzo gratis, pero él tiene como regla nunca da entrevistas. Cuando da una entrevista es una gran excepción, como decimos en Costa Rica, cada muerte de obispo. En esta instancia fue muerte de papa, algo que también no pasa todos los años o todos los días. Entonces cuéntanos un poco acerca de esta noticia, por favor. Sí, en Argentina también le decimos cada muerte de obispo. Y sí, en este caso sería cada muerte de papa, ¿es cierto? Y sí, él dio hasta el momento creo que dos entrevistas. Una en la que aparece Javier Milei y también al mismo tiempo, luego de esa entrevista, o sea, estaban sentados ahí, pero luego de esa entrevista estaba el candidato para la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de Argentina, José Luis Espert, y Manuel Adorni, que es el candidato para Ciudad de Buenos Aires. Porque este año hay elecciones en Argentina y se vota básicamente los congresistas locales de cada provincia y los nacionales. Bueno, ellos son los candidatos eh, locales. Y bueno, esa para mí es una gran noticia, que Puerto Soto haya dado dos entrevistas y aparte son canales, no son canales chicos de televisión, son canales grandes de televisión, te diría de los más Y grandes. hablamos, si no me equivoco, del octavo país más grande del mundo. Sí, 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 y en español además, que tiene un alcance, En un puede ser el episodio, octavo, pero nadie te entiende. en un episodio anterior del segmento que está bajo la lista de videos Ortiz,
nos referimos a la importancia de la hispanidad y del idioma español por ese alcance cultural y geográfico que tiene en el mundo, además de su inteligibilidad con el idioma portugués. Las sí. personas en Brasil y en Portugal nos entienden cuando hablamos y esto es algo muy importante también. Nosotros estamos muy felices también de reportar que se establecieron relaciones amigables con don Sebastián Izquierdo en Chile, en el streaming, en el video en vivo que él subió al internet y publicó hace un par de días. Participamos, vamos a poner el enlace abajo, pero él también comparte esta idea de una reconquista de la libertad en la hispanidad, inspirada por la reconquista de la historia de España. Entonces estamos muy alegres de esto que se dio durante las vísperas de cuando viajaba a Argentina el profesor Huerta de Soto y pasaba por Chile a hablar acerca de sus anécdotas de la Mont Pelerin Society. Mm. Sí, y bueno, Jesús vino a recibir, Jesús Huerta de Soto, vino a recibir un premio acá en la Universidad de SEADE, honoris causa, no recuerdo bien exactamente, y también de un discurso ahí. Eh, Así que sí, esto es algo que tiene mucho alcance en Argentina. Además, obviamente los periodistas siempre tratan de mover el tema hacia la realpolitik, ¿no? Como la noticia de último momento, lo último, pero sobre todo Jesús Huerta de Soto trataba de traer nuevamente a la discusión más hacia el anarcocapitalismo, ¿no? Como más algo teórico, algo que quede más tiempo que una semana de noticias. Entonces es la verdad algo, eh, para mí la noticia de la semana. Sí, pareciera mm, hasta donde logramos, logramos llegar a ver desde el punto más alto de nuestra provincia de Twente aquí en los Países Bajos, pareciera que la libertad avanza. Sí, A propósito de lo de Adorni, Spert, Huerta de Soto, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta acerca de la historicidad de estas noticias es que lo que caracteriza al profesor Huerta de Soto es la pasión que tiene por sus convicciones. Y es un ejemplo para todos nosotros. Se nota y luce que Javier Milei es pupilo suyo. Y yo digo convicciones porque yo pienso que las convicciones son aquello que está a nuestro alcance. Uno no se puede poner puritano y hablar de integridad. Integridad quiere decir lo que es entero. Y entero solo Cristo es perfecto. Pero lo que nosotros con humildad podemos hacer es tener convicciones, convicciones firmes de a dónde queremos llegar y por dónde debemos de ir. Y esto es lo que hemos visto por décadas de parte del maestro Huerta de Soto. Me acuerdo de la famosísima ponencia que le dio a los estudiantes europeos por la libertad, en donde, refiriéndose a las tentaciones de Jesucristo en el desierto, concluye que el estado es la encarnación del demonio en la tierra. Y me acuerdo también de la famosísima ponencia dirigida al pontífice romano, el señor eh, Papa Francisco. Entonces, es muy especial este Día del Rey. Hay muchos anarco-libertarios que dicen no hay rey más que Cristo, Cristo Rey, pero quisiera tal vez hablar un poco acerca de esto, del purismo que han tenido muchos anarcocapitalistas en el mundo, especialmente en el mundo anglosajón, acerca de la participación en el proceso político de Javier Milei. Yo me encuentro en este momento en el área de Benelux, de Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Francia, y fue en Francia en donde la primera persona que se autodenominó anarquista a sí mismo, Proudhon, fue electo, es decir, participó en las elecciones nacionales del Parlamento postrevolucionario en Francia. Entonces,
no es como si fuera una gran sorpresa, no hay que ponerse mojigato de decir, de llegar a la conclusión que llegó Milei, que el poder allí está. Es decir, el ser anarcolibertario, anarcocapitalista es saberse bajo ataque, bajo el ataque del poder coercitivo del Estado, que atenta en contra de la libertad individual de las personas, y el saber que la guerra no se busca, se encuentra, y se utilizan los medios que hay disponibles para dialogar y llegar a una transición pacífica. La diferencia que tuvo en derrotar a los socialistas Milei con, digamos, Francisco Franco, es que no se llegó a eso pasando por una guerra civil. En el proceso de la decadencia de las civilizaciones, que va de la aristocracia a la república, a la monarquía, a la democracia, a la guerra civil, en donde los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean malos tiempos, hay que tratar de llegar a las transiciones pacíficas y no a los baños de sangre. Y esto lo digo a propósito de que en tanto España como en Argentina hubo terrorismo, hubo ataques en contra de víctimas inocentes, de civiles, los montoneros, los etarras, Sí. y obviamente Argentina se aferró a Milei después de cuántos años de peronismo, como alguien que se ahoga se aferra incluso de un hierro al rojo vivo. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Quisiera también hablar un poco acerca de lo de la perfección y el perfeccionismo. Es decir, no hay peor Mm. enemigo de la bondad que el perfeccionismo. No la perfección, porque siempre hay la oportunidad de tomar la decisión correcta, siempre hay la oportunidad de mejorar, pero perfecto solo Jesucristo. Entonces, yo creo que hay que apreciar lo que se ha logrado en Argentina. La liberación del cepo cambiario ha sido también una gran noticia. ¿Podrías contarnos un poco más? Sí, yo primero concuerdo con tu visión. Em, Creo que a veces esta idea de la perfección, ¿no? De tratar de ser perfecto, te aleja tanto del pragmatismo y del mundo real que ya alucinás, ¿no? Por ejemplo, la idea de algunos anarquistas o libertarios más Colin Sachs. anarquistas, claro, más anarquistas argentinos Venga. que, que pensaban que si no sé, ganaba nuevamente el peronismo y había una hiperinflación, el país se iba a dividir en vez de un país con 24 provincias, o 25, 25 nuevos, 24 nuevos estados. Bueno, obviamente eso no iba a pasar en Argentina. Tiene que ser realmente muy complicado para que pase algo así. Eh, entonces tenían como esa, ¿no? Esa ilusión de que si todo va peor, en realidad hay un arco iris, ¿no? Del otro lado, como no es así. Esa es la Que todos falacia estén que me peor, ha... no. Mira Venezuela, por ejemplo. Exacto. Va a Y peor esa, hace décadas y todavía no hay 25 estados ahí. y Eh, yo ahí viví el asesinato de, también que en paz descanse, también merecedor de el solemne minuto de silencio, don Oscar Pérez, que luchó contra el régimen. Pero incluso en las particiones sobre principios fundamentales de la administración política, uno nota que suele darse una bipartición en dos partes. Es muy feliz el pensar que va a haber una Argentina vegana, una Argentina socialista, una Argentina capitalista, pero normalmente si uno se fija, Corea del Norte, Corea del Sur son las líneas de capitalismo, socialismo, Bitcoin, Bitcoin Cash son las líneas de libertarismo comercial con popularidad y aceptación por el establishment. El caso también de Alemania Oriental y Alemania Occidental, y a duras penas. Es importante, pienso yo, preservar el orden y la paz
dentro de lo que sea posible. Y normalmente este tipo de particiones se dan a partir de un conflicto bélico. No en todos los casos, estuvo también el derrumbe del bloque soviético que se dio de manera pacífica por la disfuncionalidad interna del sistema de, de la Unión Soviética, de la política centralizada de la economía. Pero definitivamente se ha alcanzado mucho en Argentina, especialmente con lo tocante a la inflación. Hoy me fijaba yo también en las noticias como el presidente de Argentina, Milei, se refería a el Papa Francisco y cómo él se arrepentía. El tener la humildad para públicamente arrepentirse y decir, desde Roma hablaba, que se había disculpado por ciertos comentarios que eran un fallo a la caridad y que don Jorge Bergoglio le dijo, no pasa nada, todos decimos boludeces en la juventud. Sí, sí. Sí, además, yendo de vuelta con algo pendiente que me quedó, es cierto, el poder no admite vacíos, ¿no? Entonces, o lo tienen ellos o lo tenemos nosotros, pero está ahí. O lo reemplazás por otra cosa, pero está ahí. Hay un autor que habla un poco de esto que vos mencionaste, de una transición más pacífica, se llama Tom Woods. Eh, Él da algunas propuestas de estos temas, es interesante. Eh, y lo del cepo en Argentina sí, se liberó, no es todavía total la liberación, y no tiene que ver con que hayan puesto unas bandas, pusieron como un máximo y un mínimo en el que no interviene el gobierno, si se llega al mínimo, eh, salen Este a ha sido el comprar sistema del dólares, y banco, si llega al máximo este ha venden. sido, este ha sido el sistema del Banco Central costarricense muchas veces también, el sistema Claro. de bandas. Sí, sí. Bueno, y más allá de eso, todavía hay algunas cosas que no se terminaron de liberar del cepo. Por ejemplo, para las empresas todavía no. Pero bueno, la verdad que entre estar en el desierto y estar en el desierto con una mochila con agua, la verdad que prefiero estar en el desierto con una mochila con agua. No se le puede pedir todo a Milei. También esto, por ejemplo, que Hans Hermann Hoppe, que le pedía que cierre el Banco Central. Bueno, no se puede cerrar así el Banco Central. Si cerrás así el Banco Central, te estuvís, digamos que toda la gente que tenía pesos te va a odiar, porque la ibas a cambiar por un tipo de cambio que no tiene sentido contra el dólar. Entonces, todo lleva a una transición, ¿no? Y además el poder político. Milei entró sin poder en el Congreso. Por suerte, este año están las elecciones. Se supone que probablemente le vaya muy bien y ahí tenga más poder para avanzar con más reformas. Pero si se anima a hacer todo lo que puede. Y bueno, Sí, lo que se imagínate que puede una se logra y persona, lo que no, no. Es así. imagínate que una persona responsable en Argentina hubiese ahorrado en pesos toda su vida, compensando por la inflación, variando de mes a mes a través de su vida la tasa de ahorros, eh, viviendo dentro de sus medios y de repente hay un default total del peso porque se Sí, te cerró pulverizan. el Banco Central y nadie quiere pesos y te quedas con todo lo que lograste acumular en tu vida en cero. Y este ha sido también el gran riesgo del que hemos comentado muchas veces en No hay almuerzo gratis con los maximalistas de BTC. Sí. Sí, sí, probablemente tal vez lograbas dolarizar, cerrar el Banco Central, pero eso es todo lo que lograbas hacer. Chau, andate y tal vez dentro de 50 años vuelve el libertarismo en la Argentina. En vez de eso, Milei prefirió bajar un poco la tasa de preferencia temporal, ¿no? No ser tan cortoplacista y buscar, en vez de 4 años, 8 años de presidencia y con reformas que duren más tiempo en más cantidad de cosas. Bueno, no es el único problema que tiene Argentina, el Banco Central. Eh, y terminarlos de cerrar cuando se den las condiciones. Que eso es Milei lo que dijo. Milei no dijo el 1 de diciembre del 2024 cierro el Banco Central. No, Milei dijo cuando estén estas condiciones, lo cerramos. A lo mismo que dijo, cuando estén estas condiciones, salimos del cepo. Se cumplieron las condiciones, se salió del cepo. Hay que esperar, ¿no?, las condiciones que él mismo dijo.
Lo que podés llegar a criticar, lo sumo, son las condiciones que pide. Pero no Claro, puedes decir que mintió, porque y es no mintió. sorprendente dijera Hoppe, que siendo alemán ya sabe dentro de su propia historia la catástrofe que sea en una economía cuando te comes una hiperinflación, que sería lo que habría causado el cerrar de una vez el Banco Central. Claro. Sí, sí, sí. Sería el momento perfecto para hacerlo. E inclusive tenés casos, por ejemplo, de hiperinflación. Por ejemplo, en Ecuador. Ecuador dolarizó y no cerró el Banco Central. Está dolarizado y tiene un Banco Central. Tiene un Banco Claro. Central que se encarga más de la de tasa de interés, del tesoro, tiene como ese rol, pero sigue estando. Eh, ¿Qué otras noticias me puedes compartir como corresponsal en Argentina para Tankenberg News en español el día de hoy? bueno, tenemos que en la primera división de Argentina de fútbol Ujú. está Boca. Está dividido como en dos secciones, ¿no? Tenés a Boca primero, en un lado, y en el otro tenés a Rosario Central. Pero bueno, falta todavía tiempo. Y en España tenés al Barcelona, primero. El Sí. Real Madrid después está segundo. Y yendo un Yo poco me más de vuelta a acuerdo, las noticias. yo me acuerdo hablando de la importancia del fútbol, y no lo digo porque vos estés presente y No, no, porque Messi sea argentino, Maradona sea argentino, el Papa sea argentino y Milei sea argentino, sino, sino porque lo que sugería Jope, y ya lo habíamos comentado en No hay almuerzo gratis, es de libertarados, cito literalmente a don Javier Milei, y me acuerdo de mi padrastro que era de Valladolid, que cuando se quejaba de un gran fallo o pifia de un jugador de fútbol decía, eso era más difícil fallarlo que meterlo. Pero es que ese hubiese sido el error de simplemente llegar, cerrar el Banco Central y comerse una hiperinflación y adiós libertarismo argentino, como dijiste, por 50 años. Pero sí, proseguí. sí, y global, probablemente, porque si Argentina se ve como un caso de éxito, eh, supongamos que es exitoso en todo, menos que no pudo cerrar el Banco Central. Bueno, eso sigue siendo un gran ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Claro. Probablemente si cierra el Banco Central, hay una hiperinflación y se va o lo matan, eso no es un buen ejemplo para el resto del mundo. Entonces no te van a copiar. Probablemente sí, en Argentina lo cierres, pero todo el resto del mundo vaya por otro lado. Y además tiene que ser una reforma que dure, persista en el tiempo. Y, No es lo mismo que no y, había Banco Central y ahora hay Banco Central. Que te dice que lo cerrás y y, lo vuelven a abrir, ¿no? Es como, y el resto del mundo no ve a Argentina o a Hispanoamérica como el ejemplo a seguir nunca. Y claro. entonces ya se usaría como excusa de, mira, lo trataron y no funcionó. Sí, 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 Y ya me totalmente. imagino a los centristas diciendo, mira Cuba, un Mm, extremo, y mira al otro extremo lo que pasó en Argentina. claro. Pero bueno, yo considero que lo que está haciendo Milei es muy grande, ¿no? Eh, Mira, ya sé una que cosa, aparecerán los libertarios de café, porque en el fondo sí, son sí, esos, que solamente saben quejar sí, y sí, debatir los teorías. libertarios que del mate, de sentados en la silla Claro, armchair libertarians se llaman, que resuelven el mundo desde el trono de su sala. claro, exactamente. En un café se solucionó todo. Bueno, no, no es Mira, así. es como yo, habiendo estudiado Derecho, te digo, esto es muy fácil. Mira, se derogan todas las leyes pasadas y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y se hace una nueva constitución coherente con el principio de la no agresión y el principio de propiedad privada y se resolvió. Sí, pero hace eso de buenas primeras. Claro. Bueno, Milei está haciendo algo parecido. Por ejemplo, le pidió a todos los ministerios que hagan una lista de todas las leyes que usan, las regulaciones que usan, y todo el resto, que no, o sea, todas las que no están en la lista se eliminan. Solamente las que están en la lista, que son las que se usan, son las que quedan. Porque si no hay 700 millones de regulaciones que nadie sabe ni de qué son. Pero probablemente alguien está molestando. Eh, entonces está haciendo algo parecido a lo que estás diciendo. Lo- Y los problemas con los reglamentos es
que como normas jurídicas no son estrictamente leyes, pero la ventaja que tienen es que sí están sujetas al Ejecutivo. Entonces eso le da, además del poder de lo que se llama la política, es decir, por ejemplo, me ha pasado aquí que me para un policía y me dice, mire, usted no puede andar en la bicicleta viendo el celular en Google Maps. Y entonces le digo, ok, muchas gracias. Y me dice, le digo la primera vez porque la próxima es usted se lleva el tiquete, se lleva la multa. Y entonces le digo, bueno, en ese caso dígame todo lo que no hay que hacer en la bicicleta para evitar las multas. Y entonces me lo explica y me dice, también hay que evitar tomar y andar en bicicleta, Mm. el consumo de bebidas alcohólicas. Pero me dice, pero por política esto no se está imponiendo con cumplimiento forzoso. Esta es la ventaja que tienen los sistemas presidencialistas con el Ejecutivo, que el Ejecutivo puede decir, le damos prioridad a esto es lo que se va a imponer al pie de la letra. Sí, cabe destacar que Argentina es presidencialista. De hecho, el modelo argentino está muy basado en el modelo norteamericano. Mira, La constitución de Alberti está muy tuve pensada en eso. unas quejas del último video que hice, que semióticamente el thumbnail o el icono de la entrevista con Thierry Baudet, a la que yo me referí allí, que básicamente lo hacía verse mal a él. Y bueno, yo digo todo lo contrario, es decir, sin ánimo de denigrar a nadie, el anarcolibertarismo es el apelar al consentimiento entre las personas. Y yo quería referirme a un neologismo que quisiera acuñar yo con las mismas ínfulas de Ludwig von Mises cuando acuña el término praxeología, cuando no había cátedra de economía en Viena, porque él estaba bajo la cátedra de Derecho, todavía no había ciencias económicas, y se refiere a la lógica de la práctica de la acción humana, praxeología. Entonces yo quisiera referirme a un término el día de hoy que es la atomautarquía. Átomos es griego para individuo, autos es uno mismo y arquía es la administración del gobierno. Es decir, la autogobernación de la persona individual, de la persona real, basada en el consentimiento. Mm. Entonces, a mí me parece que, si bien es cierto, las personas que se exponen a recibir fondos robados, lo que son impuestos, y que no son abiertamente anarcocapitalistas, anarcolibertarios, a pesar de que estén muy de acuerdo con muchos de los principios, etcétera, yo sí creo que se ponen en una situación en donde no es fijarse en la astilla del ojo del otro, sino en decir, mira, lo que estás haciendo no es cualquier cosa. Es decir, la carta que le llega al contribuyente de pagar no es algo que vos puedas escribir, sabes que no voy a pagar de vuelta al fisco, a Hacienda. Entonces, guardando las distancias y muy respetuosamente a nuestros televidentes, yo tengo que decir que no, que en comparación con un político no anarcocapitalista en cualquier lugar del mundo, no hay ni humillación ni denigrar a nadie en decir que si uno coge la espada para defender, es distinto. Milei ya lo ha dicho muchas veces que abiertamente su meta es llegar a una sociedad libre. Otra cosa que alguien me señaló